Vamos a volver una pequeña oración a encomendarnos a Él para estos momentos. Así es, Padre, que estás en los cielos. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién podemos decir, esto es así y todo lo demás es contrario? Tú eres el único perfecto. Y como seres imperfectos que somos, tomamos esta responsabilidad de exponer tu palabra. Y Señor, no nos queda más que volvernos a encomendar a ti, para que tú quieras guiar en esta responsabilidad tan profunda, tan grande como es ministrar tu palabra. Oh Señor, nuestras mentes a veces son tan torpes que cometemos tantos fallos a lo largo de la vida, no solo en acciones, no solo en oraciones, sino también al hablar de tu palabra. Por ello, Señor, reconociéndonos tan llenos de imperfección, te rogamos que seas tú quien nos dirijas en todo y que a la vez todo aquello que proceda de ti, que tú prepares también nuestra mente y corazón para que seamos fieles oidores y a la vez, como consecuencia, hacedores. Por tu Hijo nuestro Señor. Amén, Padre. Amén. Vamos a, como ha mencionado nuestro hermano, bueno, no sé si lo ha mencionado, que íbamos a tener unas consideraciones sobre el nuevo nacimiento. Y para ello no hay mejor texto. Hay muchos a lo largo de la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento quizás este sea el más rotundo, Juan capítulo 3. Vamos pues a leer estos versículos que comprenden del 1 al 15 y ya veremos en la medida que el Señor nos conceda si podemos ir exprimiendo su contenido, que es muy abundante y a la vez muy profundo. Para ello, pues, también necesitaremos, para las ocasiones que se presenten, si se presentan, que Dios dé gracia y sabiduría para saber interpretar su santa palabra sin errar. Dice así Juan 3, del 1 al 14, al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, y que el Señor esté con cada uno de nosotros.
y muy en especial, lo tenía en mente, pero no lo he hecho, que el Señor quiera estar también en la mente de nuestros jovencitos, que para ellos también puede ser muy interesante, todos ellos, todos vosotros, que el Señor pues también nos dé a todos juntos, porque vosotros precisamente seréis la iglesia del mañana y es necesario que también estéis, pero que bien documentados para que cuando ocupéis los puestos que ahora están ocupados, vosotros podáis seguir esta línea. Bien, pues, como digo, me gustaría que tuviésemos, de ser posible, unas consideraciones acerca de la doctrina del nuevo nacimiento. Doctrina que con tanta importancia se nos destaca por doquier, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, muy ampliamente se nos destaca, aunque las doctrinas sobre la fe, sobre el arrepentimiento, también son doctrinas vitales, doctrinas de suma importancia, porque se nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y si no os arrepentís, todos pereceréis. Ahí vemos pues también estas dos doctrinas, la fe y el arrepentimiento, son vitales, pero la esencial, lo principal es el nuevo nacimiento y es a donde nos vamos a centrar. Sin nacer de nuevo no puede uno tener fe, y sin fe, si no hay fe, no se puede arrepentir. Por eso vemos que una empuja a la otra y a la otra. Así pues, pero de todas las más importante, la más especial es esta, la del nuevo nacimiento. Y de ahí vemos cómo ante todo necesitamos, en primer lugar, necesitamos zambullirnos de lleno allí en la doctrina concretamente del nuevo nacimiento, por ser ella la causa y esencia de todo lo demás. Sin el nuevo nacimiento no tenemos nada, ni la Escritura nos puede servir para nada. De ahí podemos ver la importancia, la necesidad de conocer bien a fondo esta doctrina, que la vemos bien remarcada en los versículos 3 y 5, que dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por adelantado vamos a decir que esto, el que no naciere de agua y del Espíritu, ahí la palabra agua no tiene ningún significado. Ya nos adelantamos, el catolicismo romano hierra, pero que mucho, a tomar esta palabra agua como la condición con la que un niño es lavado por la palabra, el agua del bautismo. Totalmente erróneo, y si se presta, ya lo trataremos en otra ocasión, esta cuestión del bautismo del agua. De manera que, basándonos en estas palabras del Señor Jesús, y en la medida que nuestro Padre Celestial, por su Espíritu Santo, nos asista, porque es necesario que Él esté aquí para hacernos ver lo que es la verdad de su palabra. Vamos pues a considerar esta doctrina del nuevo nacimiento. Pero antes de podernos zambullir en ello, para poderla comprender bien, para ello debemos situarnos en el escenario. Debemos irnos al púlpito bendito donde se predica la doctrina, tal vez por primera vez, según tenemos en las Escrituras,
Bueno, la primera vez no, porque ya, como digo, en el Antiguo Testamento ya se menciona, pero aquí, en la boca de nuestro Señor Jesús, ahí es donde Él, a un personaje, le está hablando de esta necesidad del nuevo nacimiento. Y ahí es donde se nos enseña esta tan necesaria e indispensable doctrina, yéndonos por partes y para poderla comprender. Primero, nos es necesario que sepamos dónde nos encontramos, dónde estamos ahora, y así poder comprender mejor el simbolismo de esta palabra del Señor. Porque en concreto esto de nacer de nuevo debe tener un sentido que necesita su explicación. Si no, no se entiende. Eso de nacer de nuevo, como Nicodemo, siendo un maestro en teología, no lo entendía. Él no sabe. Nuestro Señor Jesús, aquí en los versículos 3 y 5, aunque nos vamos a centrar en el 3, el 5, si se presenta, ya lo trataríamos aparte en otra ocasión, sobre todo por esta cuestión del agua. Erróneamente el catolicismo la da como una bendición, porque así se salvan los niños y van al cielo. Bien, pues de ahí vemos la respuesta a Nicodemo, que vino a Jesús de noche, sí, vino este hombre tan importante, con mucha veneración, con mucha educación, con mucha finura, muy cumplido él, como un verdadero discípulo, no a enseñar a Jesús, sino siendo el maestro de Israel, no vino a enseñarle, sino a aprender. Por su parte aquí ya lo tenemos retratado a este hombre, a Nicodemo. De lo que Nicodemo era, se nos da una ligera descripción en el versículo 1. De aquí Juan 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un hombre de los fariseos, era fariseo, estaba con ellos, era de ellos, y a su vez era un principal entre los judíos. Ya tenemos ahí el personaje que nos va a ocupar, y este es Nicodemo. Pertenecía a la secta de los fariseos y el cargo que ostentaba era un principal en el Sanedrín. Era alguien, no cualquiera, el supremo poder en asuntos de religión. Allí era él, un cargo de los principales. Pero primero observemos la forma en que se nos presenta. Viniendo a Jesús de noche. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, este vino a Jesús de noche, pero no corramos. Lo primero que se destaca es la hora en que vino, o su forma, o su porte. ¿Cuándo vino? De noche. ¿Qué forma de presentarse? No de cualquier forma, no como un maleducado, no como un pretencioso, no como arrogante o como exigiendo, sino con mucho respeto, honor y reverencia a la persona a la que él se dirige. Fijaos, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, que maestro no es una palabra, no es todo el mundo maestro. Maestro es una persona, un dignatario que es alguien que se merece cierto respeto, es un profesor, un maestro en diferentes áreas, pero que era un maestro, lo que es un título honorífico. Para Nicodemo, maestro, el hecho de
en sí de que Nicodemo viniera solo ya es algo a tener en cuenta. No trajo, tú toma nota ahí, tú ves toma. No, vino solo, siendo alguien que tendría su secretario, sus apuntes y tal. Además, vino de noche, que es lo que también llama la atención. Y es que como Nicodemo era un hombre de importancia a la vez, Nicodemo era un hombre de importancia, vamos a suponer, no quería que la gente vieran en él su relación con el carpintero, hijo de José. Cuidado, que no se crean con quién me junto yo. Este es un carpintero, es el hijo de José. A todo esto, creemos que Nicodemo era uno de aquellos de los que superficialmente, no de lleno, sino superficialmente creyeron en Jesús por sus milagros. ¿Cómo lo vemos esto? Hacia lo que nos narra al final del capítulo 2, en el versículo 23, se nos dice, estando el Señor Jesús, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchos, y entre estos muchos, intuimos, estaba Nicodemo. Creyeron en su nombre por las señales que hacía. Esto lo expresa él también, Nicodemo, a Jesús cuando entren en conversación. Y entendemos que en base a esto es que Nicodemo quería compartir con Jesús. Él quería amigablemente intercambiar, no intercambiar. Él se presenta como un alumno que quiere aprender del maestro sobre las cosas de Dios. A ver, ¿qué pasa aquí? A ver, ¿quién es este? Vamos a ver, ¿cómo es este? ¿Cómo es que arrastra multitud? A ver, ¿quién es? A Nicodemo lo que le hace creer son los milagros. A diferencia de los otros judíos que ni aún viendo los milagros creían, sus compañeros de fariseísmo, ni aún viendo los milagros creía. Y él, precisamente, esto es lo que a él le llama la atención. Y es que Nicodemo, como conocedor de la teología, sabía que un milagro no lo hace cualquiera. Y el que lo hace es solo porque Dios está con él. Esto es lo que Nicodemo entendía y que muy claramente, y ve en este que hace milagro, esto no puede ser, esto tiene que ser, este tiene que ser alguien, tengo que ir a ver con él. Versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro. Como he dicho antes, un título honorífico lo llama de maestro. Rabí, sabemos que has venido, sabemos. No somos ignorantes, yo no lo soy. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y vemos pues la honestidad de este hombre. Él quiere aprender, porque esto es algo excepcional. Nadie puede hacer nada, si no está Dios con él. Esto es su convicción. Es muy lógico. Nadie tiene poder de y por sí mismo para hacer un milagro. Nicodemo lo sabe, Nicodemo lo sabe muy bien esto. Cuando Moisés fue enviado por Dios a liberar al pueblo de Dios de la esclavitud de los egipcios, Dios le dio a Moisés facultad para obrar grandes portentos. Recordemos, para que por esos portentos que realizaba poder testificar que Dios estaba con Moisés. Al obrar Moisés estas maravillas que él hacía, convertir las serpientes en varas o las varas en serpientes, esto es algo que no
todo el mundo, ni los encantadores pueden hacer. Y que lo que Moisés manda al pueblo no eran sus caprichitos, no era su parecer, sino que era palabra de Dios. Eso es lo que cabía, lo que debía entender el pueblo al ver estas maravillas que Moisés hacía, que era palabra de Dios, y como tal palabra de Dios había que obedecerla. Porque era así. Las señales que Moisés hacía testificaban que Moisés era un enviado de Dios y que como tal tenían que obedecer. Todos los israelitas, todos tenían que obedecer lo que por medio de él Dios les decía a ellos, y que como tal tenían que obedecerle. Y justo esto es lo mismo que Nicodemo tal vez entendía de Jesús. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido. Esto ya indica algo. Sabemos, no somos ignorantes. Sabemos que has venido de Dios. Hay algo positivo. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esto es una convicción. Nadie puede hacer nada, ni aun los demonios. Los demonios dependen de que Dios les permita actuar. Los demonios necesitan el permiso de Dios para hacer lo que Dios quiere que hagan. Y si Dios no se les permite, los demonios por sí mismos nada pueden hacer. Ni los brujos, ni los magos, ni los falsos profetas, ni los espiritistas. Nadie puede hacer nada si Dios no está con el tal. No está Dios con él. Solo aquellos a quienes Dios envía. Punto. Se acabó. Ya no hay nadie más que pueda hacer nada. Solo aquellos a quienes Dios envía. Y justo esto es lo que al principio de la iglesia nuevo testamentaria, sus ministros, los apóstoles, comenzaron a ir a predicar a diestra y siniestra, arriba y abajo. Los apóstoles estaban dotados de esta facultad al principio. Mientras se confeccionaba el Nuevo Testamento, de hacer milagros, ellos estaban facultados por el Señor para obrar, y las gentes se convertían, grandes masas. Y una vez el canon de las Sagradas Escrituras y las iglesias se iban estableciendo, cuando el canon fue compuesto y terminado, los milagros ya se hacían innecesarios. Ya no es más necesario hacer milagros. Ahora ya ser un creyente debía ser solo por fe. Yo debo permanecer los años que llevo ya por la gracia de Dios. Debe ser solo por creer en Él. No debo esperar ningún milagro, no debo esperar nada de nadie. Es cuento chino, embaucadores que engañan a la gente para ganar dinero. Eso es falso, no existen. Es solo por fe. Aun los ministros para su sustento, como el apóstol Pablo, era solamente por fe y se acabó. Y hoy en día es así. Así hoy mismo ya no necesitamos milagros. Es que no nos hacen falta. Tenemos el don de la fe, que es lo que nos sostiene. Pepe, ¿a ti quién te sostiene estos casi 60 años? ¿Quién te ha sostenido a ti? Solo la gracia de Dios. No has tenido ocasiones, muchas ocasiones. Pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y aquí estoy. Es la fe la que nos debe llevar a todos hacia adelante. Aún
en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de esto, en medio de lo otro, es la gracia de Dios la que nos debe mantener firmes hasta el fin. Como los israelitas por el desierto. Ellos, Dios los sustentaba con el maná. Y para ellos no necesitaban tener fe, porque Dios ya les había dicho que les iba a dar el maná. Pero cuando entraron en la tierra de Canaán, ya no fue más necesario el maná. Se acabó, ya no hay más maná. Ahora ya podían y debían usar los medios de gracia, que era, debían cultivar la tierra que el Señor les había dado. Debían cultivarla, que fructificara, y de ese fruto producido por la tierra podrían ellos subsistir. Y esto es lo que hace ahora una vida de fe, confiar. Hoy vamos a plantar, vamos a ver lo que Dios nos da a producir. Así es el creyente ahora, ya no espera que venga más maná. Bien, volvemos al punto de nuestro interés y vemos que Nicodemo vino a Jesús de noche. Ahora nos preguntamos, ¿cómo es que Nicodemo vino a Jesús de noche? ¿Por qué no vino de día? Todo un maestro, todo un señor maestro, como era Nicodemo, que no viene a enseñar a Jesús. Nicodemo no viene a ser su maestro de Jesús, sino que viene a que Jesús le enseñe a él. Esta es su disposición. Maestro, Señor, hemos visto, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, y tú estás, yo creo que Dios está contigo, tú debes enseñarme a mí. Esta es su disposición. ¿Cómo es que casi Jesús le tiene que reprender? Dice el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Vamos a ver, ¿con quién estoy yo hablando? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Maestro de Israel, y no sabes, no tienes, ¿cómo vas a enseñar entonces a quienes tú tienes que enseñar y de quienes tú eres maestro? Bueno, la cosa es que vino. Lo importante es que Nicodemo vino. Sea como sea, pero que vino. Aunque sea de noche. Pero vino. Y eso es lo importante. Nicodemo demuestra aquí que no se deja llevar por el orgullo. Oh, yo voy a ir a casa del carpintero ese. No, él no se deja llevar, siendo todo un maestro. No se deja llevar. Además, ve que Jesús está dotado, capacitado con una autoridad divina. Él ha visto esto, lo ha calado hondo en él. Nicodemo sabe que nadie puede hacer nada si Dios no está con él, si Dios no lo capacita, nadie puede hacer nada. Rabí, sabemos positivamente, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie tiene poder para hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Para que alguien haga estas cosas que tú, Dios tiene que estar con él, porque no hay brujos, no hay mangantes, muchos, por doquier los encuentran, pero no hay quienes puedan hacer estas señales que tú haces. Yo esto lo veo claro, diría Nicodemo a Jesús. Yo lo veo así, muy bien. De esto Nicodemo vemos que está convencido. Pero Nicodemo como si se escondiera, como si evita que nadie se dé cuenta que él reconoce a Jesús. Y por eso la pregunta que le hemos de hacer a Nicodemo: oye, Nicodemo, si Jesús no es profeta, Nicodemo, si Jesús no es profeta,
no deberías ir a verlo, ni de noche ni de día. Si Jesús no es profeta, no deberías de ir. Eso para un personaje como tú te degrada. Es degradante, Nicodemo, porque va si no es profeta. Es degradante tu actitud. Tú no honras el cargo tan importante que tú ostentas. Nicodemo, tú no deberías ir ni de noche siquiera. ¿Por qué? Pero ¿y si en verdad Jesús es profeta? Esto es otro cantar. Entonces, bueno, ¿por qué no vas? Aunque sea de día. ¿Por qué no vas de día, Nicodemo? ¿Qué tienes que ocultar para no ir de día? ¿Por qué no vas, Nicodemo? Nicodemo, ¿qué te avergüenzas que te vean? ¿Qué te da vergüenza que te vean ir a casa del carpintero? Si entiendes que Jesús es enviado de Dios, como tú afirmas, sabemos que has venido de Dios. Como has dicho, sabemos que has venido de Dios. Entonces, Nicodemo, tú quien ofendes es a Dios. Nicodemo, tú estás ofendiendo a Dios, que es quien ha enviado a Jesús. Este Jesús no viene solo, Dios lo ha enviado y si te ocultas, tú estás ofendiendo al que lo envió. Dios que le ha enviado. Recordemos que es Dios quien lo ha enviado para enseñar al pueblo. Esta es la finalidad de que Él entiende. Lo ha enviado para enseñar al pueblo. Nicodemo, a quien tú ofendes con esta actitud tuya es a Dios, porque tú desconfías de o te avergüenzas del que lo envía. Tú reconoces que Dios lo ha enviado muy bien y tú no honras esta obra de Dios. Esto es una obra de Dios, no es una obra cualquiera, no es una obra de aprendices. Esto es una obra de Dios. Lo que tú estás viendo en Él, cómo resucita, cómo da vista a los ciegos, cómo sana a los enfermos. Esto es obra de Dios, porque nadie, si no está Dios con Él, puede hacer estas cosas. Los demás compañeros tuyos dicen al pueblo que no lo escuchen. Tus compañeros de Sanedrín, no lo escuchéis, que tiene demonio, tiene un demonio. Pero tú reconoces que eso no es cierto. Nicodemo, tú confiesas que eso no es verdad. Tú sabes que Él ha venido de Dios. Tú sabes que nadie puede hacer esas maravillas que Él hace si no está Dios con Él. Si no está Dios, ese no podría hacer nada. Vamos a ver, hombre, a ver si nos aclaramos. Entonces, Nicodemo, si tú reconoces que Dios está con Él, ¿por qué no colaboras tú con Él? ¿Por qué no vas con Él en su obra? Nicodemo, ¿por qué te retraes? ¿Por qué te ocultas como si no fuera enviado? Tú te estás conduciendo como si no fuera enviado de Dios. Aquí hemos de ver, queridos, cuán débil suele ser a veces nuestra fe al principio de nuestra conversión o nuestro nacimiento. Pero en esto también hemos de saber entender que la regeneración, el nuevo nacimiento, entendamos estos dos términos, regeneración, nuevo nacimiento, son sinónimos. Regenerar es generar, producir algo, generar. Y regenerar es volver a hacer ese algo. Y nuevo nacimiento es volver a nacer. Así que estos dos términos, unas veces los usamos así y otras veces los usamos de otra manera. Pero los dos quieren decir lo mismo, porque los dos son sinónimos. Es una obra de Dios instantánea.
El nuevo nacimiento, la regeneración, es una obra que la ha producido Dios y la ha producido en un instante, en un momento, en un segundo o lo que sea. O se nace de nuevo o no se nace. Y si no se nace, estás muerto en delitos y pecados. Saulo de Tarso amenaza de muerte a los creyentes que hay en Damasco. Y allá va corriendo para cogerlos y arrastrarlos por las calles. Yendo de camino oye una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosa. Señor, ¿qué quieres que haga? Menos que canta un gallo. Saulo, aquel tan cruel y salvaje como ya lo sabemos de él, en un abrir y cerrar de ojos, nace de nuevo. Señor, ¿qué quieres que haga? Lidia, oyendo, estaba allí oyendo a Saulo, a Pablo, a Saulo, y Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y automáticamente, venid a mi casa y hospedad. Si habéis juzgado que yo sea, venid a mi casa. Obras de una nueva creyente. Vemos que hay momentos, el nuevo nacimiento es instantáneo. Es todo un abrir de ojos. Y aquí la cosa es, o se ha nacido de nuevo, o no se ha nacido de nuevo. Pero ahora, al nuevo nacimiento se sigue, entendamos esto, al nuevo nacimiento le sigue la santificación, que es un proceso ya lento. No es como el nuevo nacimiento que es instantáneo, sino que la santificación empieza al nacer de nuevo. En unos corre más, en otros menos. La santificación, aunque es también obra del Espíritu Santo, pero es un proceso y a veces es ir de un poquito a más, de un poquito a otro poquito, lentamente a veces es de un poco a más. Como dice Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora. Hemos visto ahora en verano a veces nos asomamos de noche a las 4 de la mañana por ahí, y a las 4, bueno, quizás ahora ya no, un poquito antes, en julio, a las 4 de la mañana, estoy hablando de cuando estaba en Alemania, que allí amanece, creo, antes que aquí, a las 3:30 de la mañana ya empieza a verse el primer rayito. Todavía no es de noche, pero ya empieza a verse a lo lejos un rayo de luz. A las 6 ya es más claro, a las 8 más claro, a las 10 más claro, y así vemos, la senda de los justos es como la luz de la aurora que van en aumento. Y esto es, queridos, el proceso de la santificación que viene a actuar, a hacer, aquí estoy yo, tan pronto se ha nacido de nuevo. Como digo, en unos es más rápido, en otros es más lento. La luz de la aurora no se hace a pleno sol, no se hace a mediodía, sino al amanecer. La luz va viniendo de poco a más hasta que se hace mediodía, a pleno sol, mediodía. Y así es la senda de los justos. De esta manera va una cosa, no confundar, una cosa es el nuevo nacimiento y la otra cosa es el progreso en la santificación, que a veces en mí, que llevo ya, no sé, casi 60 años, todavía tengo tanto y tanto que aprender, todavía tengo tanto que darme el Señor porque no acabo esta testarudez, todavía tengo que aprender, no he llegado a pleno sol, todavía estoy en el camino. Así es la senda de los justos y hemos de entenderlo así, en uno que se le aprecia la obra del Espíritu Santo en él, en uno que se distingue, que se nota
Y nos da a entender que ha habido el nuevo nacimiento. No lo podemos certificar, pero ahí se da a entender, pero no hemos de esperar de él. El que ha nacido de nuevo no hemos de esperar que ya sea perfecto, que ya es un creyente maduro. No. San Pablo sí fue instantáneo. Lidia, por lo que vemos, también parece fue instantáneo. Pero ahí hubo, quizás el apóstol Pablo fue más, pero aún tuvo que irse a Arabia, allí a meditar y a ver qué pasa, hasta que pasó un tiempo y el Señor ya lo llamó a ministrar. Así es, queridos, también con nosotros, lo que en teología se llama el proceso de la santificación. El nuevo nacimiento es una cosa, pero a partir de ahí, cuando se opera verdaderamente, ahí empieza el proceso de la santificación, que es un proceso que a veces la gracia de Dios, que en muchos dura casi todo el resto de su vida. Como yo me he puesto como ejemplo, pues creo que va a llegar el día, que quizás no esté muy lejos, en que el Señor me llame a su presencia y todavía voy a tener que aprender, porque no acabo de aprender. Todo es. Ellos se le llaman este proceso, como tenemos en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos y todo peso del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea que los cristianos tenemos una carrera por delante que correr. Hemos empezado, la gracia de Dios ha venido y nos ha hecho nuevas criaturas. Ahora tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que ha nacido de nuevo por su misma constitución espiritual, como el niño recién nacido. Instintivamente desea, anhela la leche de su mamá, porque sin ello se moriría. Así el nuevo creyente también. Y por ella, por la leche, ese niñito irá creciendo hasta hacerse un hombre maduro. Y así es el recién nacido espiritual, el nuevo nacimiento. Y esto, como digo, es el proceso de la santificación que le sigue al nuevo nacimiento. La santificación es la doctrina, la enseñanza que le sigue al nuevo nacimiento. Y en este estado es que el nuevo creyente, al principio nos encontramos como entre dos fuerzas. Yo he visto, cuando estudiaba historia, los que salvajemente castigaban a sus enemigos, cogían dos caballos, uno a la derecha, los ataban, y venga a darle latigazos y seguir allí estirándoles a ver quién caballo podía más, y la pobre víctima allí siendo estirada. Así es con el creyente recién convertido. Una parte de la religión nos atrae, nos gusta crecer, nos gusta ver, nos gusta leer las Escrituras. Y por otra parte, la reputación, un ambiente en el que hemos convivido como incrédulos durante muchos años, en unos más, otros menos, hemos convivido en ese ambiente durante años, ambiente propio de este mundo, y está allí. Ese ambiente que hemos vivido está allí, no lo podemos sacudir de inmediato. Pero, por otra parte, como nuevas criaturas que hemos venido a ser por el nuevo nacimiento, la religión, las cosas de Dios, su santo reino, también nos atrae. El mundo, tristemente, nos atrae, pero las cosas de Dios también nos atraen. A ver quién tiene más fuerzas. Así ahora Nicodemo se encuentra en esta disyuntiva.
Este hombre ha venido a pedir enseñanza, a ser instruido. Y ya, por fin, la gracia de Dios ha venido sobre él. Y es una nueva criatura, pero todavía está ahí, con sus compañeros. Nicodemo se encuentra en esta disyuntiva. Sus compañeros de concilio de Sanedrín eran hombres que solo buscaban la gloria de los hombres. Juan 5:44, si no me equivoco. Sí, Juan 5:44. ¿Cómo podéis, dice el Señor Jesús, a ellos, a los fariseos, cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Se piropeaban unos a otros, tú eres esto, tú eres lo otro. Vosotros recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria de Dios. Es necesario, queridos, entender que la gloria de Dios está en oposición con la gloria de los hombres. Son dos cosas. Hemos nacido en las dos cosas, de nacimiento natural. Hemos convivido con impíos y nosotros no dejamos de ser impíos a la vez. La gloria del mundo y como nuevas criaturas que ya somos por el nuevo nacimiento, el hecho de que, como ya se nos ha dicho, hemos de crecer en la gracia. Hemos de crecer en la gracia y el conocimiento. Tenemos que tener por sobreaviso esta solemne declaración. Crecer en la gracia. Esto es algo que tenemos que esforzar. Y a veces nos cuesta, pero que tenemos que hacerlo. Los lazos que todavía nos unen con este mundo, todavía tenemos lazos y pueden ser, no necesariamente, pero pueden ser de un fuerte freno para nuestro crecimiento. Aquí es lo que tenemos que mirar. Hay lazos por aquí y los lazos como creyentes por allá. Y los lazos que todavía mantenemos con este mundo pueden ser para nosotros un impedimento, un gran impedimento para que no crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este era el principio de Nicodemo. Aquí lo vemos. Y bendito sea Dios. Pero la preciosa semilla que cuando vino Nicodemo a visitar a Jesús, aquella semilla de la gracia que el Señor Jesús plantó, no lo vimos, ni él lo vio o no lo notó, pero el Señor Jesús aquella misma noche, él plantó la semilla de la gracia en su corazón. Él no se da cuenta, pero ya sale allí un nuevo hombre. Ha nacido de nuevo. Que luego le dirá, pero Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Y tú ya has nacido de nuevo y no lo sabes. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo. Aquella misma noche, en Nicodemo iría aquella planta que plantó el Señor Jesús en su corazón. En aquella planta iría creciendo para la gloria de Dios. Él no se daría cuenta, pero este nuevo hombre se iba notando en la vida de Nicodemo. Vamos a ir viendo cómo Nicodemo iría lentamente, iría creciendo en la fe. Y es que, queridos, la cosa es de Dios, no hay que empujarla. Las cosas que son de Dios debemos dejarlas que Él las trabaje. No nosotros, venga, hombre, anímate, venga, da un paso más. No, tenemos que dejar que las cosas de Dios, Él las comienza y Él las debe llevar a cabo. Sí, esa obra fuera obra de hombres. No notemos que en el mismo Nicodemo, como la obra de la regeneración va surtiendo efecto.
Ya lo vemos a Nicodemo, aquí mismo en el capítulo 7 de Juan, ahí vemos ya, se enfrenta él, se destapa y va contra sus compañeros de Sanedrín. Capítulo 7, 45 a 51, dice, comienza así: los alguaciles que habían ido, los guardias de estas gentes de los fariseos, los alguaciles que habían sido enviados para prender a Jesús y traerlo, se nos dice 45, Juan 7, 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes de los fariseos y estos les dijeron: ¿por qué no habéis traído, hombres? ¿Por qué no lo habéis traído? ¿Para qué os hemos enviado? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nunca hemos oído a alguien que hable como... ¿Cómo lo vamos a traer? Entonces los fariseos no podían resistir que sus siervos, sus criados, le respondieran de esta manera. ¿También vosotros habéis sido engañados? Les dicen los jefes a los empleados. ¿Vosotros también habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes? Y por ahí hay alguien, lo que ellos no saben todavía. ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¡Cuán ignorantes sois todos vosotros! Y aquí entra Nicodemo en escena otra vez, a dar testimonio, a manifestar lo que hay en su corazón. Les dijo Nicodemo: el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Y qué dijo? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? ¿Con qué sabiduría los tira por el suelo? Antes de hacer algo, tenemos que juzgar, a ver qué es lo que ha hecho y ver si realmente es digno de condenación o no es digno de condenación. Pero primeramente hay que juzgarle, hay que preguntar, hay que ver. Aquí vemos como la obra de la gracia de Dios lentamente empieza a despuntarse en este hombre, en Nicodemo. Y Nicodemo se encara a la incredulidad de sus correligionarios, de sus compañeros. Versículo 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Vamos a ver, ¿estad conmigo? ¿Acaso juzgamos sin saber? Y aquí vemos como la obra de la gracia de Dios lentamente empieza a despuntar y hacerse cada vez más visible. Queridos, como Nicodemo les está haciendo ya delante de ellos, le está haciendo razonar lo vano de sus argumentos contra Jesús. Vosotros tenéis un odio mortal a Jesús y no podéis soportar. Y esto lo podría decir ninguno de ellos, como lo dijo Nicodemo. Si no hubiera sido implantada la semilla de la gracia de Dios, semilla que, como vemos, va creciendo y dando fruto. Y aquí lo tenemos, esta semilla que Jesús plantó allá cuando Nicodemo fue. Vemos que esa semilla lentamente, pero va dando fruto en Nicodemo. Ahí vemos como ya, sin tener mucho, pero lo que más tenía es celo de Dios. ¡Qué bendición! Allí donde Dios ha empezado a obrar, sembrando la semilla de la gracia, ahí se empieza a ver el fruto de la semilla. Ahí empieza a ver, y ahí se ve claramente en Nicodemo. Nicodemo ahora, sin temor, sin vergüenza, se le ve esa bendita obra realizada en el nuevo corazón que tiene implantado Nicodemo. Nicodemo ha recibido un nuevo corazón. Quitaré el corazón de piedra y pondré dentro de vosotros un corazón de carne. Y eso ha recibido este hombre
que era antes un enemigo, pero ha recibido un corazón de carne. Y ahí, en la misma, para que fijaos, lo que hace la gracia de Dios. Ahí, en la misma fecha, cuando se oye, todos sus discípulos se fueron y lo abandonaron. Al final de Mateo y de Marcos, todos sus discípulos, no sé ahora el texto concreto, todos sus discípulos se fueron y lo abandonaron al Maestro. Señor, yo daré por ti mi vida. Y no solamente eso, cuando justamente unos dijeron a Pedro, oye, tú eres uno de ellos, ¿eh? Tú eres... No, yo no lo conozco, yo os lo juro, yo no lo conozco, que os lo juro, que no lo conozco. Jura que no conoce a su Maestro. Qué falsos somos tantas veces. Precisamente en ese entonces, cuando todos niegan a Jesús, cuando todos juran, uno por lo menos jura que no le conoce, Nicodemo manifiesta públicamente, con varonil valentía y sin vergüenza, su dedicación, su amor al Señor. 50-50 le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y el versículo 19, Juan 19, 30 y creo que 39, el Señor Jesús ya colgado en la cruz, ha sido descolgado y allí unas mujeres tratan de cuidarlo, de, en fin, limpiarlo, lo que fuera. ¿Qué se nos dice? Juan 19, 39. También con estas mujeres, el único varón parece ser, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras. No sabemos lo que es, yo por lo menos no sé cuantificar, pero parece ser algo de suma importancia. Y es que Él lo da de corazón para el Señor, que aunque ya no vive, pero Él lo da todo esto. Queridos, cuando todos lo abandonan, ahí hay un fiel que le sirve hasta la muerte. Qué cosas tan sabias que hace la gracia de Dios en corazones de pecadores como tú, como yo, querida alma. En corazones de pecadores. Pecadores como tú y como yo, querida alma. Situémonos en aquel bendito escenario en el que se encuentran Jesús y Nicodemo. Volvemos un poco atrás, como si Jesús le dijera a Nicodemo, ya que reconoces mi autoridad para enseñar y tú reconoces ardientemente cómo parece, falto de sabiduría te sientes tú. Quiero decirte que mi Padre me ha enviado a mí, aquí que sepas, Nicodemo, a rescatar almas redimidas solo al precio de mi sangre. Nicodemo, que sepas esto. Yo he venido aquí a redimir, a rescatar almas solo al precio de mi sangre. En plan, en ellas, el nuevo nacimiento. Y si tú, Nicodemo, quieres gozar de esa bienaventuranza, tienes que convertirte en una nueva criatura. Tú debes nacer de nuevo. Yo sé que no es obra tuya, pero esto es lo que a ti te corresponde. Tú debes nacer. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no es más aquel viejo hombre con esto, con lo otro. Ya no es más. Nicodemo, ¿quiere esto decir que tú tienes que volver a nacer? Es necesario que tú vuelvas a nacer. El pecado en el que todos hemos nacido es de tal índole, es de tal magnitud, que no se puede limpiar de cualquier manera. Es grande, fijaos cómo dice
Jeremías lo pinta de esta manera. Dice Jeremías 2:23, 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dijo el Señor. Muchas veces queremos enmendar nuestra vida y hemos olvidado como el etíope. Podrá, por mucho que se raspe, por mucho que con jabón y con lejía, podrá él limpiar el color de su piel de ninguna manera. Y el leopardo podrá, por mucho que lo afeitemos con tijera, quitarle a él las rayas que tiene, de ninguna manera. Es imposible. Por ello, queridos, Nicodemo le hacía esto necesario, un nuevo nacimiento. Tal es la suciedad de la que todos estamos impregnados. Sí, querida alma, es necesario que abramos los ojos y nos miremos interiormente. La suciedad de la que todos estamos impregnados por nuestro nacimiento nada más, primer nacimiento. No hay forma de limpieza, solo el nuevo nacimiento. Dice también Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel? Mira un etíope, dale jabón, dale lejía, que se frote, que se limpie. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien, estando habituado. Es vuestra costumbre hacer mal, hacer acciones que a Dios no le agradan. Así también vosotros estáis habituados, y esto es el estado del no regenerado, del que no ha sido generado de nuevo, el que no ha nacido de nuevo. Esta es su situación. El que está habituado a algo hace solo lo que es propio de su naturaleza. Por ello, queridos, vamos a dejarlo aquí, y si el Señor quiere en alguna otra posible ocasión quizás podríamos abundar en ello. Pero es muy importante también que sepamos: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. No sabemos el bien que tenemos si nos dejamos ver por otras iglesias por ahí esparcidas, aquí mismo en Málaga y en otros lugares, que lejos están de oír estas clases de predicaciones que desde aquí se suelen anunciar. Qué poco se oye de esto, ensalzando al hombre, haciéndole ver que tú puedes aquí, tú puedes allá. Gracias a Dios que Él aquí se nos hunde para que nos levantemos y que veamos dónde está nuestro tesoro. Nuestro Señor está en los cielos, que hizo el cielo y la tierra. Así pues, queridos, que el Señor nos cuide a todos, nos bendiga y que podamos seguir creciendo en su gracia para ser una congregación modelo, no para que vean, sino para que Dios nos haga ver cuán grande es su misericordia, para que nosotros podamos ver. Queridos jovencitos, no quiero dejaros a vosotros. Vosotros necesitáis también nacer, y quiero, Antoñito no está, me parece, o estará. También quiero a todos, aunque sois hijos de creyentes, y es una gran bendición ser hijos de creyentes, pero tenéis una tremenda responsabilidad, quizás más responsabilidad que los de la calle que no tienen padres creyentes. A ellos se les pedirá otra clase de responsabilidad, pero vosotros sois muy bendecidos. Igualmente todos los que hemos estado oyendo, que venimos oyendo aquí estas doctrinas que se vienen enseñando, todos somos más responsables que los de otras iglesias, donde esta clase de enseñanza no se suele dar. Por ello, que esto nos haga hurgar más en nosotros. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo conducirme? ¿Qué debo hacer para ser mejor de lo que soy? Amén. Señor, que estás en los cielos, en nuestra torpeza
en nuestra ignorancia no sabemos hacer, no sabemos ser mejores de lo que somos. Es más, es que casi ni tampoco queremos ser mejores. Esto es lo triste muchas veces de nosotros, que no queremos ser mejores. Pero tú sí quieres que seamos mejores. Tú quieres que nos parezcamos a ti y a tu Hijo. Señor, ¿qué hacer? Sino que tú tengas misericordia, compasión, nos enseñes y nos cojas del oído y nos hables bien a lo profundo y que te obedezcamos cuando tú nos hablas. Padre de los cielos, perdona nuestros pecados, perdónanos si todavía estamos tan atrasados cuando ya deberíamos ser maestros, porque tú nos enseñas en tu palabra tantas cosas. Sigue con nosotros, cuídanos y que en esta tarde, cuando tu pueblo nos volvamos a congregar, podamos oír de ti, que tú eres el Señor de todo. Por tu Hijo te lo pedimos. Amén, Padre. Amén. Amén.